Siempre creí conocer al hombre con el que compartí casi 40 años de mi vida. Sabía cómo tomaba el café, cuántos segundos tardaba en acomodar su reloj cada mañana y hasta la manera en que silbaba cuando estaba nervioso. O al menos eso pensaba. Hasta el día en que el carpintero, con las manos temblando, me miró a los ojos y dijo en voz baja: «No toque esa pared, señora. Salga ahora mismo y no le diga nada a su esposo». En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Pero para entender lo que pasó detrás de ese armario, tengo que volver un poco atrás, al momento en que todo comenzó. Mi nombre es Elena Robles, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el amor de mi vida no era el hombre que creí conocer. Era un martes de abril, de esos tibios y tranquilos que parecen hechos para empezar de nuevo. El sol entraba por las ventanas de mi casa en Querétaro, reflejándose en los muebles viejos de madera que había heredado de mi madre. Yo estaba emocionada, porque después de insistir durante meses, por fin convencería a Julio, mi esposo, de que debíamos remodelar la recámara. Nada grande, solo arreglar el closet, cambiar la pintura y reemplazar algunas tablas que ya olían a humedad. Después de todo, aquel armario tenía más de 30 años, el mismo tiempo que llevábamos viviendo allí. «Julio», le dije esa mañana mientras servía café, «voy a llamar al carpintero esta semana. Ese closet ya pide auxilio». Él levantó la vista del periódico y me sonrió, pero su sonrisa fue extraña, tensa. «Déjalo, mujer. No vale la pena gastar en tonterías». «¿Tonterías? Se está cayendo a pedazos. Yo lo arreglo el fin de semana». Sabía que no lo haría. Julio no arreglaba nada desde hacía años, pero había aprendido a no discutir con él. Asentí y seguí con mi día. 2 días después llegó el carpintero, un hombre mayor, de rostro amable y manos curtidas, llamado don Rogelio. Traía su caja de herramientas y una calma que me hizo confiar en él de inmediato. «Va a quedar como nuevo, doña Elena», me dijo. «Solo quiero que no se caiga cuando cuelgue mis vestidos», respondí bromeando. Empezó a trabajar desde temprano. Yo estaba en la cocina preparando sopa de fideo cuando escuché un golpe fuerte. Fui corriendo. Don Rogelio estaba de pie, pálido, con los ojos clavados en la pared del fondo del closet. ¿Pasó algo? Él no respondió. Solo respiraba rápido. Me acerqué y vi que había quitado una de las tablas viejas, revelando un hueco oscuro detrás. «¿Qué es eso?», pregunté. Él tragó saliva. «No sé, pero no toque nada. De verdad, señora, no toque esa pared». «¿Por qué? ¿Qué vio?». Don Rogelio se pasó la mano por la frente temblando. «Hay algo ahí dentro. No debería estar». «¿Algo? ¿Cómo qué?». Me miró, bajó la voz y susurró: «Salga ahora mismo y no le diga nada a su esposo». Me quedé inmóvil, como si las palabras me hubieran clavado al piso. «¿De qué habla?». «Por favor, hágame caso. No quiero problemas. Voy a taparlo, pero salga de la casa». «¿Taparlo? ¿Qué está escondiendo, don Rogelio?». Él dio un paso atrás, nervioso. «Señora, no es cosa mía. Yo solo vine a reparar madera. Pero esto es otra cosa». Miré el hueco. La luz del sol entraba apenas, revelando una sombra dentro. Algo metálico brilló entre el polvo. Me incliné un poco más. Don Rogelio me detuvo del brazo. «No lo haga». Pero ya era tarde. Metí la mano y toqué algo frío, duro, envuelto en tela. Cuando tiré, un olor denso, agrio, me golpeó el rostro. No supe si era moho o algo peor. Retrocedí, mareada. «¿Qué es eso, Dios mío?». Don Rogelio no respondió. Tomó su caja de herramientas, la cerró y dijo: «Lo siento, doña Elena, no puedo seguir aquí». «¿Va a dejarlo abierto?». «Sí, y escúcheme, no le diga a su esposo que vine». «Pero…». No me dejó terminar. Se fue casi corriendo, dejando el hueco a medio abrir y un silencio pesado detrás. Me quedé sola frente a esa pared. El reloj marcaba las 3:30. Julio volvería del trabajo a las 6.
Tenía poco más de 2 horas para decidir si obedecer la advertencia o descubrir la verdad. El corazón me golpeaba el pecho. La casa parecía distinta, más fría, más ajena. Cada rincón que antes me daba paz ahora me observaba. Fui a la sala, tomé mi bolso y mientras me preparaba para salir escuché algo. Un golpe sordo. Venía del dormitorio. Volví despacio. El hueco seguía allí, abierto, y dentro, el pedazo de tela se había movido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y en ese momento supe que nada en mi vida volvería a ser igual. Respiré hondo, tomé el teléfono y marqué el número de alguien a quien no llamaba desde hacía años. Cuando contestó, su voz sonó igual que siempre, firme, serena. ¿Elena? Sí, soy yo. Necesito tu ayuda. Es sobre Julio. La voz del otro lado guardó silencio un segundo antes de responder. Sabía que algún día harías esa llamada. Sabía que algún día harías esa llamada, repitió la voz, con una calma que me heló la sangre. Necesito verte, por favor, dije apenas. ¿Dónde estás? En casa, pero no puedo quedarme aquí. Entonces sal ya, voy para allá. Colgué el teléfono sin entender del todo por qué lo había llamado a él. Héctor Morales, mi antiguo vecino, y hace muchos años, el mejor amigo de Julio. Después de que su esposa murió, se mudó a otro barrio y no volví a saber mucho de él. Pero algo en mi instinto me dijo que si había alguien que conocía a Julio mejor que yo, era Héctor. Tomé mi bolso, salí a la calle con el corazón golpeando en el pecho y me senté en la banca de la parada del autobús. El aire olía a jacarandas y polvo, y sin embargo sentí un frío que me calaba hasta los huesos. La gente pasaba, indiferente, mientras yo pensaba en lo que acababa de ver detrás de ese armario. No sabía si era un objeto, un recuerdo o algo peor. Solo sabía que el carpintero había salido huyendo, pálido como la cera. 10 minutos después, un auto gris se detuvo frente a mí. Era Héctor. Se bajó sin decir nada, me miró con ese gesto grave que siempre tuvo y me abrió la puerta del pasajero. Cuando entré, supe que él también estaba nervioso. Sus manos temblaban levemente en el volante. ¿Qué pasó, Elena?, preguntó al fin, con la mirada fija en el camino. Encontraron algo en mi casa, detrás del closet. ¿Algo? ¿Qué clase de algo? No lo sé. El carpintero me dijo que saliera, que no le dijera nada a Julio. ¿Y Julio sabe que estaban reparando el closet? Sí, claro. Héctor soltó un suspiro. Entonces tenemos un problema. Su tono me hizo girar la cabeza. ¿Por qué dices eso? Porque... Dudó un momento. Julio me pidió ayuda hace unos años. ¿Ayuda para qué? Para arreglar una de las paredes del dormitorio. Dijo que había humedad. ¿Y la ayudaste? No. Le recomendé a un albañil, pero después me dijo que ya no hacía falta, que lo había resuelto él mismo. Sus palabras me helaron. La pared. La misma pared que el carpintero había abierto hoy. Nos quedamos en silencio un buen rato, el auto avanzando lento por las calles viejas del centro. Héctor, susurré, ¿tú crees que...? No sé, Elena, pero por lo que me dices no parece nada bueno. Julio, nunca fue violento, siempre fue reservado, sí, pero... ¿Reservado? Héctor soltó una risa amarga. No, Elena. Julio era un hombre con secretos. Me quedé mirándolo, confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca te preguntaste por qué tenía 2 teléfonos? Dijo que era por el trabajo. ¿Y los viajes repentinos? Negocios que nunca existieron. Héctor giró hacia mí. Julio trabajaba conmigo, ¿recuerdas? En la misma empresa. Asentí. Hace 15 años lo despidieron. ¿Qué? Nunca te lo dijo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Héctor apretó los labios. Usó tu nombre para sacar dinero del fondo de jubilación. Cuando lo descubrieron, lo echaron. Me sentí mareada.
Todo el aire pareció desaparecer del coche. No, no puede ser. Lo es. Yo mismo firmé la carta de despido, pero me pidió que no te lo dijera. Dijo que lo hacía por amor. Por amor. La ironía me golpeó con fuerza. Llegamos a una pequeña cafetería en las afueras. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El camarero nos sirvió café sin que lo pidiéramos. Héctor era cliente de siempre. Yo revolvía el azúcar sin probar ni un sorbo. Héctor, necesito saber la verdad. La verdad, Elena, es que Julio no era el hombre que tú creías. ¿Qué más sabes? No todo. Solo rumores. Que estuvo metido en algo raro, con un tipo llamado Ramos, de la colonia San Joaquín. ¿Qué clase de algo raro? Préstamos, deudas, gente peligrosa. Y si escondió algo en tu casa, puede ser parte de eso. Me quedé mirando el reflejo del café, temblando. La imagen de Julio sonriendo cada mañana se volvió difusa. «Tengo que volver», dije de pronto. «¿Estás loca? No puedo quedarme sin saber qué hay ahí». «Elena, escúchame. Si el carpintero te dijo que salieras, fue por algo serio». «Por eso mismo, no puedo vivir sin saber». Me levanté, decidida. Héctor me miró, resignado. «Está bien, pero no entres sola, espérame afuera, voy contigo». El camino de regreso se sintió eterno. El reloj del tablero marcaba las 5:45. Julio debía llegar a las 6. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, el cielo estaba cubierto de nubes grises. El aire olía a lluvia y a destino. Entramos rápido. Todo estaba igual. El hueco seguía abierto. Y dentro, el pedazo de tela había caído al suelo. Héctor se acercó despacio, alumbrando con la linterna de su celular. «Dios mío», murmuró. «¿Qué ves?» Él no contestó. Solo me miró con una mezcla de compasión y horror. «Elena, no era humedad lo que Julio escondía ahí». «¿Qué ves, Héctor?», pregunté con la voz entrecortada. Él no respondía. Solo apuntaba la linterna hacia el hueco, con la cara pálida como el yeso. Me acerqué un poco más, aunque cada paso se sentía como si pisara un abismo. El aire dentro del dormitorio olía a polvo, madera húmeda y algo más. Un olor agrio, metálico, imposible de confundir. «Héctor, dime qué hay ahí». Él respiró hondo, bajó la linterna y dijo con un hilo de voz: «Una caja, de metal, vieja, con candado». Me cubrí la boca. Por un instante sentí alivio. Solo una caja. No era un cuerpo ni algo espantoso, pero ese alivio duró segundos. ¿Una caja? ¿Con candado? Sí, y está empotrada entre los muros, como si alguien hubiera querido esconderla para siempre. Nos miramos en silencio. Yo sabía lo que él pensaba, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo. Julio, esa caja era su secreto. «Ayúdame a sacarla», le pedí. «¿Estás segura?» «Más que nunca». Héctor tomó una espátula de su caja de herramientas y empezó a despegar los restos de yeso alrededor del borde. El metal rechinó, dejando escapar una bocanada de aire viciado. Juntos, tiramos hasta que la caja cedió y cayó al suelo con un golpe seco. Era rectangular, pesada, cubierta de óxido. El candado, aunque corroído, seguía firme. Intentamos abrirlo a la fuerza, pero resistía. Héctor buscó una barreta en el garaje. Mientras tanto, yo me quedé observando la caja como si pudiera hablarme, como si me mirara. Recordé los últimos meses con Julio, sus ausencias, sus silencios cada vez más largos en la cena, los viajes repentinos a ver clientes, la noche que llegó con una herida en el brazo y dijo que se había tropezado en el taller. Mentiras que en su momento preferí ignorar. Por amor, por costumbre, o quizás por miedo a la verdad. El sonido metálico del candado rompiéndose me devolvió al presente. Héctor levantó la tapa. Dentro había varios sobres de papel amarillento, un cuaderno de tapas negras y una bolsa de terciopelo cerrada con un lazo rojo.
¿Qué es eso?, susurré. No lo sé, pero mira esto. Sacó el cuaderno y lo abrió. En la primera página, escrita con la letra firme de Julio, había una fecha: 6 de julio de 1994. Debajo, una frase: si estás leyendo esto es porque todo salió mal. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Héctor siguió hojeando, en silencio, hasta que su rostro se endureció. Elena, tienes que ver esto. Me pasó el cuaderno. En las páginas siguientes había números, nombres, lugares y fotografías. Fotos antiguas, en blanco y negro, de personas que no conocía. En algunas, Julio aparecía más joven, de traje, estrechando manos con hombres que parecían de otra época. Había sellos de empresas, documentos de propiedad y una lista con 20 nombres, todos tachados menos 3. ¿Qué significa esto?, pregunté. Parece una especie de registro o de contabilidad. Pero hay algo peor. Sacó los sobres y los abrió uno por uno. Dentro había dinero, billetes viejos de diferentes países, dólares, pesos argentinos, euros, montones de ellos. ¡Dios santo!, susurró Héctor. ¡Esto es una fortuna! ¿Julio tenía esto escondido? ¿Por qué? No lo sé, pero esto no huele bien. Nadie guarda tanto dinero sin razón. Mis manos temblaban. Tomé la bolsa de terciopelo y la abrí. Dentro había algo pequeño, brillante, un medallón dorado. Lo reconocí al instante. Era idéntico al que Julio me regaló en nuestro aniversario número 10, salvo por un detalle. En la parte trasera, grabadas con precisión, había iniciales que no eran las mías. E.M. El mundo se detuvo. Esto no puede ser, dije apenas. Héctor miró de cerca. ¿Quién es E.M.? Negué con la cabeza. No lo sé, o tal vez sí. Un recuerdo lejano emergió nublado por el tiempo. Una mujer que una vez lo llamó al teléfono cuando aún no existían los celulares. Julio cortó rápido, nervioso. «Un cliente», dijo entonces. Yo lo creí. Me senté en la cama. Todo el aire parecía haberse ido de la habitación. Mi marido tenía una segunda vida. Y esa caja era su testamento. «Elena», dijo Héctor con voz grave, «esto es peligroso». ¿Peligroso? Sí. Mira este nombre. Señaló la lista del cuaderno. Ramos. ¿El mismo Ramos del que hablaste? Exactamente. Si Julio trabajó con ese hombre, estamos hablando de lavado de dinero, o algo peor. De pronto, un sonido me sobresaltó. La cerradura de la puerta principal giró lentamente. El reloj marcaba las 6:05. «Es Julio», susurré. Héctor cerró la caja de golpe. «Rápido, escóndela». Metí la caja bajo la cama justo cuando escuché su voz en el pasillo. «Elena, ¿estás aquí?» Respiré hondo, intentando controlar el temblor en las manos. Héctor me susurró. «Finge que no pasa nada». Julio entró al dormitorio con su sonrisa de siempre. Esa sonrisa que hasta hacía una hora me parecía sincera. «¿Y ese desorden?», preguntó. «El carpintero vino», respondí intentando sonar tranquila. Dijo que el closet tenía humedad. Julio frunció el ceño. ¿El carpintero? ¿Quién lo llamó? Yo. El silencio se volvió pesado. Julio me miró fijamente y por un instante juré ver miedo en sus ojos. Julio se quedó en el marco de la puerta, observando el cuarto con esa mirada que yo conocía tan bien, la de cuando algo no le cuadraba. Sus ojos se movieron lentamente del closet al suelo, luego a mí. ¿Y el carpintero?, preguntó. Se fue hace rato. Dijo que regresaría mañana a terminar. ¿Mañana?, repitió con una sonrisa tensa. Qué rápido organizas las cosas, Elena. Sentí cómo me sudaban las manos, pero forcé una sonrisa. Tú siempre te quejas de que la casa está vieja. Pensé que era hora de arreglarla. Julio dejó las llaves sobre la cómoda y caminó hacia el closet. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Si se agachaba,
Vería los restos de yeso, la pared abierta, la caja movida. «No entres ahí, por favor», dije. «¿Por qué no?» El carpintero dejó herramientas tiradas. «No quiero que te lastimes». Julio me miró, y en sus ojos ya no había ternura, solo sospecha. «¿Qué pasa, Elena? ¿Desde cuándo te importa si yo me lastimo?» No supe qué responder. Por un instante, la mujer que fui durante 40 años quiso gritarle que lo amaba, que no entendía nada. Pero la que había visto la caja, el dinero y ese medallón con iniciales ajenas, esa mujer se quedó callada. Julio se encendió un cigarrillo y exhaló el humo lentamente. «¿Sabes qué pienso?», dijo sin mirarme. «Que últimamente te has vuelto curiosa». «¿Curiosa?» «Sí. Hace unos meses revisaste mis papeles, ¿verdad?» «Claro que no. No mientas, Elena». Su tono se volvió más frío. Alguien movió las carpetas de mi escritorio. Me quedé helada. Él no me estaba hablando del closet, sino de algo anterior. ¿Había estado vigilándome? «Julio, estás imaginando cosas». «¿Imaginando?», sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Me imagino muchas cosas últimamente». Se acercó tanto que sentí el olor a tabaco y sudor en su camisa. «Por ejemplo, me imagino que hiciste algo que no debías mientras yo no estaba». Sus palabras me taladraron el pecho. Por un momento, creí que sabía todo. «No entiendo de qué hablas». «Claro que entiendes». Aplastó el cigarro en el cenicero con fuerza. «Y te lo advierto, Elena, hay cosas que es mejor no tocar». Héctor, detrás de la puerta, escuchaba en silencio. Habíamos acordado que se quedaría quieto, esperando el momento oportuno para salir, si era necesario. Yo solo rezaba para que Julio no notara sus zapatos asomando bajo la cortina. Julio se agachó para recoger algo del suelo. Mi respiración se detuvo. Era un pedazo de yeso seco, caído del borde del hueco. Él lo sostuvo entre los dedos, lo giró y me miró de nuevo. «¿Qué pasó aquí?» «Nada, ya te dije. Estaban reparando». «¿Reparando qué?» «Si esta pared estaba bien». Dio un paso hacia el closet. Tenía la linterna del teléfono en la mano. Y en ese momento supe que si miraba dentro, todo acabaría. La caja, el diario, los sobres, todo. «¡Julio!», grité y fingí un mareo. Me llevé la mano al pecho y tropecé. Él corrió hacia mí, alarmado. «¿Qué tienes?» «No lo sé. Me bajó la presión», murmuré, fingiendo debilidad. Su atención se desvió. Me ayudó a sentarme en la cama. Aproveché para empujar con el pie el borde del edredón, ocultando mejor la caja bajo la cama. Héctor entendió la señal. Dio un paso atrás y se escabulló hacia el pasillo sin hacer ruido. Julio me ofreció un vaso de agua. «Tienes que cuidarte», dijo más calmado. «Últimamente estás rara». «Solo estoy cansada». «Eso espero. No quiero problemas, Elena». Me besó en la frente, un gesto tan mecánico que me dolió más que una bofetada, y salió del cuarto para cambiarse de ropa. Cuando escuché la ducha, corrí hacia la puerta y llamé a Héctor con un susurro. «Vete». «¿Y tú?», respondió desde el pasillo. «No puedo irme todavía, no sin saber qué más hay en esa caja». Él asintió con el rostro sombrío. «Te llamaré mañana. No abras nada sola, ¿me oyes?». «¿Prometido?». Cerró la puerta principal con cuidado y me quedé sola con el sonido del agua cayendo en el baño. Fui hasta el closet. El hueco seguía ahí, como una herida abierta. Metí la mano y saqué otro sobre que no habíamos visto antes, pegado al fondo de la pared. Dentro había una sola hoja doblada, amarillenta. La desdoblé con cuidado. Era una carta, escrita con la misma letra de Julio, pero dirigida a alguien más. «Estimada Elisa, si alguna vez alguien encuentra esto, ya no estaré aquí. Dile a nuestra hija que lo intenté, que lo hice por ella. Elisa». Las iniciales del medallón. E.M. El aire se escapó de mis pulmones. Julio no solo tenía secretos,
Tenía otra familia. El sonido de la ducha se detuvo. Apresurada, escondí la carta dentro del cajón de mi mesa de noche justo cuando Julio salió del baño, con el cabello mojado y una toalla al cuello. ¿Todo bien, amor?, preguntó con una sonrisa que ya no engañaba a nadie. Sí, respondí. Todo bien. Pero dentro de mí algo se había encendido. No era miedo, era algo más profundo. La necesidad de saber hasta dónde llegaban sus mentiras. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el medallón, la carta y esas palabras que no podía sacar de la cabeza. Dile a nuestra hija que lo intenté. Nuestra hija, no su hija, nuestra. Julio había tenido una vida paralela y yo había sido la sombra que lo cubría. Esperé a que amaneciera. Julio salió temprano, como siempre, diciendo que tenía una reunión en Cuernavaca. Cuando escuché el motor del coche perderse en la calle, me levanté y abrí el cajón de la mesa de noche. Saqué la carta, la extendí sobre la cama y la leí otra vez, letra por letra. Había un detalle que no había notado antes. En la esquina inferior derecha, bajo la firma de Julio, había una dirección escrita a lápiz. Colonia San Joaquín, calle Magnolia 28. Recordé lo que Héctor me había dicho. Ramos vive en San Joaquín. ¿Sería la misma dirección? No lo sabía, pero la intuición me gritaba que ahí estaba la respuesta. A las 9 de la mañana llamé a Héctor. Necesito que me lleves a un lugar. Elena, ¿estás loca? Julio podría verte. No me importa. Quiero saber quién es Elisa. Él suspiró, pero no discutió. Media hora después estaba afuera, en su auto gris, esperándome. Esto no es buena idea, murmuró mientras conducíamos. Si Julio es capaz de ocultar una caja llena de dinero y documentos falsos, no sabemos con quién se metió. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo sin saber la verdad. El trayecto hasta San Joaquín fue un descenso en el tiempo. Las calles eran estrechas, polvorientas, llenas de cables colgando, niños jugando descalzos, perros dormidos bajo los autos viejos. Nada que se pareciera a la vida que Julio y yo habíamos tenido. Cuando llegamos al número 28, el corazón se me paralizó. Era una casa pequeña, de muros descascarados y una puerta azul. En la ventana había macetas con geranios. Golpeé la puerta con los nudillos, temblando. Una mujer de unos 40 años abrió. Cabello oscuro recogido, rostro cansado pero amable. ¿Sí? ¿Usted es Elisa?, pregunté. La mujer me miró con extrañeza. Sí, ¿nos conocemos? Tragué saliva. No, pero creo que tenemos a una misma persona en común, Julio Ramírez. Su expresión cambió. Retrocedió un paso. ¿Quién es usted? Su esposa. El silencio fue tan denso que pude oír el zumbido de la calle. Elisa se llevó la mano a la boca. No puede ser. Él me dijo que su esposa había muerto. Pues no, estoy viva. Y usted también lo estuvo creyendo muerto en otra historia. Las dos nos quedamos mirándonos, dos mujeres unidas por la misma mentira. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Hace cuánto sabe? Desde ayer. Encontré una carta suya escondida detrás de una pared. Él me dijo que la casa era vieja, que no confiaba en los bancos, que el dinero que guardaba era para nuestra hija. ¿Dónde está ella? En la escuela, dijo bajando la mirada. Se llama María. Tiene 12 años. 12 años, hice el cálculo. Sí, coincidía exactamente con el año en que Julio me dijo que había viajado a Argentina por trabajo. 6 meses desaparecido. Volvió con un anillo nuevo y una historia que nunca terminó de explicar. Elisa se sentó, derrumbada. Yo no sabía nada de usted. Le juro que pensé que él era viudo. No la culpo. Suspiré. Él mentía con elegancia. Héctor observaba desde la puerta, sin intervenir. ¿Sabe algo más?, le pregunté. Solo que hace meses venían hombres a buscarlo.
Uno de ellos lo golpeó en la calle. Le gritaban que debía dinero, que los había traicionado. Desde entonces no volvió por aquí. ¿Hace cuánto fue eso? 2 semanas. Mi estómago se encogió. Julio había dicho que iba a Cuernavaca, pero probablemente iba a esconderse. Señora Elena, dijo Elisa con voz temblorosa, ¿usted cree que él sigue vivo? Sí, respondí sin dudar. Y lo voy a encontrar. Pero no para salvarlo, para entender por qué nos destruyó a todas. Cuando salimos de la casa, Héctor me miró en silencio un largo rato. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a fingir que no sé nada, dije con frialdad. ¿Y después? Después voy a devolverle a Julio cada una de sus mentiras, pero a mi manera. Esa misma tarde compré una libreta. Comencé a escribir todo. Fechas, nombres, direcciones. Cada recuerdo sospechoso de los últimos años. No era una venganza, era una lección. Yo, la mujer que él subestimó, iba a enseñarle cómo se siente vivir con miedo. Esa noche, cuando Julio regresó, lo esperé con la cena servida, la mesa impecable y la sonrisa que él conocía tan bien. ¿Cómo te fue en Cuernavaca? Pregunté. Bien, mucho trabajo. ¿Por qué? Por nada. Solo quería saber. Mientras hablaba, lo observé con calma. Cada gesto, cada pausa. Sabía que por primera vez el juego estaba equilibrado. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado. Julio no sospechaba. Desayunábamos juntos, veíamos las noticias, hablábamos de cosas triviales, pero cada palabra suya me sonaba hueca. Mientras él salía, yo abría el cajón donde guardaba la carta y el medallón, revisando una y otra vez su letra, su trazo, su engaño. Lo que antes era amor, ahora era un experimento. Cada día observaba sus rutinas con precisión, como quien estudia a un extraño peligroso. ¿A qué hora salía? ¿A quién llamaba? ¿Cuándo se encerraba en su despacho? Yo, que durante 30 años había sido una esposa obediente, me convertí en una sombra calculadora. Héctor me visitaba a escondidas, siempre después del atardecer, cuando Julio iba al gimnasio o salía a hacer llamadas. Traía una pequeña libreta negra. Todo lo que encontremos, lo apuntamos, dijo. Fechas, movimientos, nombres. No quiero venganza, Héctor. Quiero justicia. A veces son lo mismo, Elena. Una noche escuché un sonido en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Julio hablaba por teléfono con alguien. No podía oír todo, pero capté fragmentos. No tengo el dinero todavía. Le dije que se calmara. Si ella se entera, estamos perdidos. Ella, yo. Grabé todo con mi celular sin hacer ruido. Era la primera prueba concreta. Cuando colgó, lo escuché suspirar, abrir una botella de whisky y quedarse mirando al vacío. Supe que el hombre frente a mí ya no era mi esposo, era un desconocido esperando que el pasado lo alcanzara. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Le preparé su café, como siempre. Mientras lo servía, le dije con suavidad: soñé algo extraño. ¿Ah, sí? Soñé que había una niña esperándote al final de una calle. Tenía tu sonrisa. El gesto de Julio se congeló. ¿Qué cosas sueñas, Elena? Sí, ¿qué cosas? Ese día fui al banco. Con la ayuda de Héctor, revisamos los movimientos de nuestras cuentas. Descubrimos que Julio había hecho retiros importantes en los últimos 6 meses. Más de $200,000. Y lo más inquietante, todos iban a una misma cuenta a nombre de María E. Morales. Morales, el apellido de Elisa, su hija, su otra vida. Esa noche, cuando regresó, lo esperé con la casa a oscuras, solo una lámpara encendida, iluminando la caja metálica sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté, con voz serena. Julio se quedó inmóvil. ¿Dónde la encontraste? Detrás del closet, donde guardas tus secretos. Su rostro perdió color. Intentó acercarse, pero levanté la mano. No te muevas. Elena, puedo explicarlo.
Entonces hazlo. No es lo que piensas. Ah, ¿no? ¿Tampoco pensaba que tenías otra mujer? ¿Otra hija? La furia contenida en su mirada se transformó en súplica. Elena, por favor, no sabes lo que haces. Claro que sé. Estoy haciendo lo que debía hace años. Abrir los ojos. Él se pasó las manos por el rostro, desesperado. No es lo que crees. Elisa fue un error. Un error con nombre, dirección y una niña de 12 años. Todo fue por negocios, por protección. ¿Por protección de quién? ¿De ti? Julio se sentó derrotado. No entiendes. Me metí con la gente equivocada. ¿Ramos? Dije observando su reacción. El color se le fue del rostro. ¿Quién te habló de él? No importa. Ramos no perdona, Elena. Si él sabe que tú sabes, te matará. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. No culpa, no vergüenza, miedo. ¿Qué hiciste, Julio? Pregunté. Les ayudé a mover dinero. Solo eso, pero me traicionaron. ¿Y escondiste pruebas aquí? No eran pruebas. Era mi seguro. Si algo me pasaba, ellos perderían todo. Comprendí que esa caja no solo era el símbolo de sus mentiras, sino también su única defensa. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Entonces, si esa caja vale tanto, dije lentamente, Ramos la querrá de vuelta, ¿no? Julio me miró, alarmado. Ni lo pienses. Ya lo pensé. Esa noche no dormí. Esperé a que Julio cayera en un sueño profundo y tomé mi celular. Llamé a Héctor. Mañana a primera hora, le dije, necesito que contactes a un periodista. ¿Un periodista? Sí, alguien que no le deba favores a nadie. ¿Qué vas a hacer, Elena? Lo que Julio nunca tuvo el valor de hacer, contar la verdad. A las 6 de la mañana guardé la caja, la carta, el diario y el medallón en una bolsa de tela. Me miré al espejo antes de salir. La mujer que vi ya no era la misma. No era la esposa traicionada. Era una maestra silenciosa a punto de dar la lección de su vida. El sol apenas despuntaba cuando salí de casa con la bolsa de tela en el brazo. El aire olía a tormenta. Caminé con paso firme, como quien ya no teme perder nada. Julio dormía aún, con el rostro tranquilo de los que se acostumbraron a mentir. Héctor me esperaba en la esquina, nervioso. El periodista aceptó verte, me dijo, pero no quiere su nombre en ningún papel. Perfecto. Mientras publique la verdad, me basta. Subimos al auto. Durante el trayecto repasé todo en silencio. La carta, la lista de nombres, el dinero. Cada pieza de ese rompecabezas formaba una imagen más oscura de la que había imaginado. No era solo un fraude, era una red. Y Julio era una pieza clave. Llegamos a una cafetería vieja en el centro. Un hombre de unos 40 años nos esperaba en una mesa al fondo, delgado, con ojeras y la voz grave de quien ha visto demasiado. Soy Martín Vega, dijo extendiendo la mano. Héctor me explicó lo básico. ¿Tienes pruebas? Saqué la caja y la abrí frente a él. Todo está aquí. Martín hojeó el cuaderno, leyó la carta, examinó los sobres. Su expresión cambió de curiosidad a alarma. Esto puede hundir a medio mundo, señora. Solo quiero que salga la verdad. ¿Sabe el riesgo que corre? Ya perdí todo, Martín. El miedo es un lujo que no me puedo permitir. El periodista asintió. Necesitaré copiar los documentos, pero no los conservaré. Así, si me encuentran, usted sigue a salvo. Acepté. Mientras él escaneaba los papeles, Héctor miraba por la ventana con inquietud. Nos siguen, dijo en voz baja. Me giré. Un coche negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Dentro, 2 hombres de traje nos observaban. Martín terminó de guardar su laptop. Tenemos que movernos, advirtió. Si esos tipos son de Ramos, ya saben que algo pasa. ¿Dónde puedo esconderme?, pregunté. En mi cabaña de Valle de Bravo, respondió Héctor. Nadie sabe que la tengo.
Salimos rápido por la puerta trasera del local. Las calles aún estaban vacías. El eco de nuestros pasos sonaba como un tambor de guerra. Subimos al auto y arrancamos justo cuando el coche negro se puso en marcha detrás de nosotros. El viaje fue tenso, interminable. Los kilómetros se alargaban entre el ruido del motor y el silencio de nuestros pensamientos. Cuando por fin llegamos al bosque, la lluvia comenzó a caer con furia. La cabaña de Héctor era pequeña pero sólida, rodeada de pinos altos. Encendimos una lámpara de queroseno y cerramos todas las cortinas. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo Héctor. Me dejé caer en una silla exhausta. «No quiero seguridad, Héctor. Quiero justicia». «Y la tendrás. Martín publicará el reportaje esta noche». Pero la calma duró poco. A las 11 el teléfono de Héctor vibró. Era un mensaje de Martín. «Me interceptaron. No puedo enviar nada. Me están siguiendo. Guarde la caja. Cuídese». Sentí que el piso se me iba. «Lo encontraron», susurré. «Tenemos que desaparecer por unos días». «No. Si desaparezco, ganan ellos». Caminé hasta la ventana. La lluvia formaba ríos sobre el vidrio. En mi mente las imágenes se mezclaban. Julio, Elisa, la niña María, el dinero, los nombres tachados. Entonces lo entendí. Julio no era el único que tenía miedo de Ramos. Ramos también lo temía a él. Me volví hacia Héctor. «Necesito hacer una llamada». «¿A quién?» «A Ramos». Héctor me miró horrorizado. «¿Estás loca?» «Sí, pero también soy vieja y no tengo nada que perder». Usé el teléfono fijo de la cabaña. Marqué el número que había visto escrito en una de las páginas del cuaderno. Sonó 3 veces. Una voz ronca contestó. «¿Quién habla?» «Soy Elena Ramírez, la esposa de Julio». Un silencio helado. «¿Qué quieres?» «Negociar». «¿Qué puedes ofrecerme tú?» «Algo que te interesa más que la vida de mi marido. La caja». Escuché cómo el hombre contenía la respiración. «Dime dónde estás». «No, tú vas a venir a mí, pero si intentas algo, toda la información se enviará a la prensa». «¿Qué información?» «Fotos, documentos, transferencias, todo». Ramos soltó una carcajada seca. «Tienes agallas, señora». «Tengo práctica, fui maestra 30 años, y sé reconocer a un mentiroso en segundos». Colgó sin responder. Héctor me miró, pálido. «¿Qué acabas de hacer?» «Terminar lo que Julio empezó». «Elena, ese hombre es peligroso. Y yo también cuando me harto». Pasamos la noche en vela. El silencio del bosque solo era interrumpido por el sonido lejano del trueno. A las 5 de la mañana escuché un motor acercarse. 2 faros iluminaron la ventana. «Es él», susurró Héctor. Me levanté, tomé la caja entre mis manos y caminé hacia la puerta. Por primera vez en años no temblaba. Estaba lista. La puerta de la cabaña tembló con los golpes. Héctor me sujetó el brazo, suplicante. «Elena, no abras». «Tengo que hacerlo. Si corro me perseguirá siempre». Le hice una seña para que se apartara y giré el picaporte. Afuera, bajo la lluvia, un hombre alto y corpulento me observaba con una sonrisa torcida. «Así que tú eres la famosa esposa», dijo Ramos sin moverse. Tenía los ojos fríos, la voz grave y un impermeable negro que chorreaba agua. «Y usted el tipo que arruinó mi vida», respondí. «No, señora. El que la arruinó fue su marido. Yo solo cobro las cuentas pendientes». «Entonces supongo que ambos tenemos algo que el otro quiere». Ramos dio un paso al frente. «Enséñame la caja». «Primero quiero respuestas». «No está en posición de negociar». «Oh, créame que sí», dije, apuntando con el celular. «Esta conversación se está grabando. Si algo me pasa, todo se enviará a la prensa». Por un segundo su sonrisa vaciló. Héctor apareció detrás de mí sosteniendo una linterna como si fuera un arma. Ramos lo miró con desdén. «¿Tu guardaespaldas?» «Mi testigo». Me acerqué a la mesa y abrí la caja.
El sonido metálico resonó en la habitación. Dentro, los sobres, la carta y el diario de Julio. ¿Esto es lo que quieres? Ramos asintió lentamente. Sí. Y si me lo das, olvidaré que existes. No puedo. Tomé la carta de Elisa y la extendí frente a él. Porque aquí hay algo más que dinero. Aquí hay una niña que merece saber quién fue su padre. Ramos frunció el ceño. ¿Niña? Tu socio tenía otra familia. Y la escondió igual que escondió tu dinero. Por primera vez vi duda en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Que Julio no solo te robó, también te usó. Mientras tú pensabas que controlabas el juego, él planeaba desaparecer. Ramos soltó una carcajada amarga. Vieja lista, así que crees que puedes manipularme. No necesito manipularlo, solo tengo que contarle a la prensa lo que acabo de decirte. ¿Y por qué no lo haces? Porque quiero que me ayude a encontrarlo. El silencio se hizo largo. Está muerto, murmuró Ramos al fin. No le creo. Desapareció hace una semana. Se llevó $1 millón. Si sigue vivo, no por mucho. Héctor y yo nos miramos. La verdad tenía un sabor extraño. Ni alivio ni tristeza, solo vacío. Ramos se inclinó sobre la mesa y tomó uno de los sobres. Esto se queda conmigo. Tómeselo todo, dije. Pero déjeme la carta y el diario. ¿Por qué? Porque quiero recordar lo que destruyó. Él me observó un momento más. Luego guardó los billetes en su abrigo. Tienes agallas, señora. No muchas mujeres llegan a mirarme a los ojos y siguen respirando. Soy maestra, le respondí con calma. Aprendí a no tener miedo de los hombres que gritan. Ramos sonrió, casi divertido. Supongo que esto termina aquí. No. Saqué mi celular y marqué un número. Martín Vega, el periodista, ya sabe todo. Si no regreso a la ciudad en 3 horas, publicará todo. Ramos me miró con un brillo nuevo, entre respeto y resignación. Maldita sea. Julio tenía razón contigo. ¿Qué dijo? Que si algún día te dabas cuenta, nadie podría detenerte. Se marchó bajo la lluvia sin mirar atrás. El sonido del motor perdiéndose entre los árboles fue el cierre de un capítulo que llevaba años abierto. Me dejé caer en una silla. Héctor me tomó la mano. ¿Crees que realmente está muerto? No lo sé, pero aunque viva, ya no tiene dónde esconderse. Días después, el reportaje de Martín salió en los principales noticieros. No mencionaba nombres, pero las piezas eran claras. Empresarios, cuentas falsas, corrupción, lavado de dinero. Una red entera expuesta a la luz. Julio nunca apareció. Algunos decían haberlo visto cruzando la frontera. Otros que lo habían encontrado en un hotel de Veracruz. Yo dejé de buscar. Ya lo había enterrado, aunque no tuviera tumba. Vendí la casa y compré una pequeña vivienda en Valle de Bravo, cerca del lago. Allí, cada mañana, tomo café frente al agua, con el diario de Julio sobre la mesa y la carta de Elisa guardada en un marco. De vez en cuando, Elisa me llama. Nuestra relación empezó con dolor, pero ahora compartimos algo más fuerte que la rabia. La verdad. Su hija María me dice abuela. A veces pienso que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de paz. Y cada vez que alguien me pregunta por qué vivo sola en el bosque, sonrío y respondo. Porque aprendí que hay silencios que valen más que cualquier disculpa.